escuchen la exposición de Paula Loyola, quien es la fundadora de Women Talk, de Womanize, y también actúa como dueña de casa porque es parte del directorio de ETM Day. Así que recibamos con un fuerte aplauso con su charla Miedo o Pasión, prendiendo el motor que te lleva a emprender, a Paula Loyola. Hola, muchas gracias Rafa por la presentación. La verdad es que hoy día me siento como en casa, estoy muy contenta de estar acá, me encanta el ambiente, qué rico que nos dimos un tiempo todos de salir de la rutina y volver a encontrarnos presencialmente. A nombre de todo el equipo de Emprende tu Mente, los quiero dar la bienvenida también a estos 2 días, 10 y 11 de diciembre. No saben cómo hemos trabajado para que en realidad nos podamos volver a ver cara a cara y tener toda esta instancia de conexión, de networking con distinta gente, que yo espero que sea súper beneficioso. Si sacamos una idea en limpio, si sacamos un contacto en limpio, yo creo que ya va a haber valido la pena. Y eso es la verdadera forma de, en el fondo, de tirarnos entre todos para arriba. Así que, bueno, y por mi parte, le comentaba a Rafa, yo he sido emprendedora 2 veces, con los temas muy ligados al tema de la mujer y emprendimientos de tipo de plataformas digitales, comunidades, desarrollos de contenido, marketing digital y estrategias de comunicación digital. También he tenido emprendimientos de consultoría y he estado al otro lado del escritorio. He estado también en empresas grandes como Movistar, de telecomunicaciones, tecnología, como Ripley, de retail, como Banca, en Banco Santander. Y la verdad que cuando uno emprende, como que tiene todo este mixed feeling, y yo no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez, de dar el salto del mundo muchas veces laboral, de tener algo seguro, una pega que te paga el sueldo fin de mes, o tirarse a la piscina y dejarlo todo y en realidad desprenderse de todas las seguridades que uno tiene a veces como miembro de una empresa grande, que te da cierto estatus, te da respaldo. Y perseguir un sueño loco, un sueño que en realidad no sabemos si realmente resulte, y cuando uno ya es adulto la piensa harto. Por eso cuando Daniel Dacaret, que fue el fundador de Emprende tu Mente y de Vendomática, me convidó al directorio para colaborar con Emprende tu Mente y por todo el tema también de la plataforma digital que hay detrás y el desarrollo de comunidad que hay detrás, que eran temas que a mí me acomodaban, y también por el hecho de haber sido mentora de la red de mentores por Chile, que aquí está la Alejandrina, que también es parte de esa red. Y la verdad es que uno dice, bueno, ¿de qué voy a hablar? Que me dijo, da una charla. Y yo, ¿de qué voy a hablar? Sí, no soy famosa, no soy conocida. Y en realidad dije, bueno, de lo que puedo hablar es de una experiencia personal, haberme atrevido a haber dado el paso y haber superado el miedo. Yo creo que todos tenemos miedos y un poco me gustaría hablar de eso, de cómo el miedo también prende un motor. Y al igual que la pasión, que no es lo mismo el miedo o la pasión, el miedo te lleva a tirarte y a dar el paso adelante, porque al final, vamos a ver, también es un tremendo impulso. Así que por eso le puse a la charla, le dije, miedo o pasión, prendiendo el motor que nos lleva a emprender y que nos lleva a emprender en toda la vida. Yo creo que no solamente en temas laborales, sino que también en temáticas personales. Muchas veces la pasión y el miedo juegan un tremendo rol. Así que me encantaría entre medio también, si alguno tiene algo que aportar desde su propia experiencia, testimonio, algo que quiera preguntar, de más que me interrumpa, me da lo mismo y podamos irlo conversando, porque yo creo que es súper potente cuando se genera una conversación. Y en realidad yo tampoco me las creo de tener todas las ideas, ni todas las respuestas, ni mucho menos, así que me encantaría también poder hoy día escucharlo.
Bueno, un poco de los temas que les quería hablar hoy es justamente, o como antes se ponía agenda, cuando uno iba a estos foros empresariales como ICARE o de las empresas grandes pone agenda, pero acá digamos flow, ¿no? ¿Cómo queremos que siga la conversación? Hablar de los riesgos, hablar del miedo, hablar de atreverse, hablar de apasionarse, que es potente, y de equivocarse. Yo creo, bueno, yo tengo grandes equivocaciones en mi vida, me gustaría hablar un poco de eso también, que no se habla tanto y a veces como que da vergüenza admitir que uno se ha equivocado, que no le ha chuntado, que hizo algo mal y no debería. Así que hablemos de equivocarnos y también hablemos de cambiar el plan, de que no todo resulta como quizás lo planificamos la primera vez y cómo lo tenemos que ir ajustando. Ahora, uno de los primeros riesgos es justamente el riesgo de meter la pata. Y yo creo que cuando uno... lo primero que piensa antes de emprender, cuando está ahí en una pega importante a veces, o quizás que te da cierta seguridad, es justamente de que todo el esfuerzo y toda la energía que le pongáis, igual te podáis equivocar. Y eso yo creo que es un fantasma que a veces nos persigue un poco y que nos tiene el riesgo también de inmovilizarnos. Pensar que podemos meter la pata, que nos podemos equivocar, nos puede llevar a inmovilizarnos. Pero a mí personalmente, uno de los riesgos que más me tocó vivir fue el riesgo de salir de la torre de cristal. De, en el fondo, tener una posición, de estatus, de tener un cargo de gerente o subgerente y de repente... donde todo el mundo te pregunta, donde tú eres la jefa, donde en realidad todo el mundo tiende a estar de acuerdo con uno y nadie te contradice o muy pocos te contradicen, te llegan pocas cuestionamientos y además uno tiene un cierto estatus de estar ahí sentado al otro lado del escritorio, que es muy distinto a lo que uno le toca después vivir como emprendedor cuando está ahí uno tocando el timbre y tocando todas las puertas y darte cuenta que en realidad eso va a cambiar 100%. Cuando uno emprende te das cuenta que después nadie te contesta el teléfono, nadie se acuerda quién era. Todo, o sea, hay un cambio de estatus gigante y eso hay que tenerlo claro. O sea, cuando damos el salto, uno parte como en el fondo de la nada, from the scratch. Y yo siempre digo, yo soy mejor persona después de haber emprendido, porque me pegué todos los porrazos y me dieron con todas las puertas en la cara. Y el hecho de tener de repente, no sé, que te llamen y decir, llegó el Valavista, y uno sale corriendo, deja todo botado para ir a cobrarlo después de 95 días de estar esperando que te paguen una factura, no tiene nada que ver con lo que uno vivió alguna vez en esa torre de cristal, donde a veces yo lo pienso, chuta, me demoraba a veces una semana en darle visto bueno a la factura. ¡Qué mala onda! ¡Qué mala onda! O sea, yo ya nunca más lo haría. Y si alguna vez, no sé, ahora uno va y viene, ¿no es cierto? Hay gente que emprende y después se reemplea y hay que acordarse lo que uno sufrió también cuando emprendió y ahora, por suerte, las empresas grandes tienen otra manera y haya habido un cambio de mentalidad de poder acoger a los emprendedores y sumarse con los emprendedores. Y hoy día tenemos el caso de empresas gigantes acá que están queriendo escuchar sus propias historias de emprendimiento y que le están dando atención y no solamente la ley de pago a 30 días, que a veces se aplica y a veces no se aplica, pero también es importante como que nosotros apoyemos ese cambio de mentalidad en que en realidad todos formamos parte de un ecosistema y que no por ser emprendedores
no tenemos también nuestra dignidad como persona y como también empresario, que aunque seamos microempresarios, tenemos también algo que aportarle a una empresa grande. Pero es un tremendo riesgo el querer salir de la Torre de Cristal y al final igual te hace más fuerte y te hace mejor persona, por lo menos es lo que a mí me tocó ver y me tocó vivir. Ahora, hay un montón de otros riesgos y la verdad que es bien, para mí, como que uno lo habla y se acuerda de 1500 historias y casos de que no te resulte, por ejemplo, la sociedad con uno parte con 2, 3 socios y estáis pensando que vamos a hacer todas, no sé, grandes cosas para toda la vida y de repente hay desencuentros, de repente uno se desconecta, uno va más rápido que otro y no siempre las sociedades resultan a la primera o también uno a veces encuentra socios inesperados, gente que no sabía que podía sumarse al equipo y que realmente ser una persona muy, muy importante para el emprendimiento que uno... A mí me pasó, una de mis socias más queridas, ni siquiera la conocía cuando partí con En Women Talk. Y la verdad es que hasta el día de hoy, una de mis mejores amigas. Y nunca me imaginé que podíamos llegar a ser como un equipo tan, entre las dos tan distintas y a la vez tan complementarias y tan unidas. Pero el tema de elegir tu socio o de que te llegue un buen socio, no es trivial y a veces no es tampoco tan easygoing. También tenemos muchos otros riesgos, que te falle el prototipo, que estemos desfasados en el time to market. Hay un montón de ideas que llegan a veces a destiempo y que tienen que iterar. El mismo caso, pienso, Betterfly, el modelo de negocio que tienen hoy día ellos es muy distinto al que partieron. Y ellos tuvieron también, uno dice, chuta, es un unicornio, no sé, hoy día estaba leyendo en el diario el caso de una empresa que nació el 2020 y que ya está valorizada en más de $1.000 millones y que efectivamente la hizo en un tiempo récord. Pero resulta que no siempre pasa eso y eso es la excepción. O sea, para poder llegar a tener una empresa súper exitosa, y para qué decir un unicornio, muchas veces son años de desarrollo y de pivotear distintas alternativas y modelos. Y esperar que el mercado esté maduro también para tu idea es súper importante. Y para qué decir el riesgo de falta de liquidez o que la idea no sea tan buena, que está un poquito relacionado. Así que hay un montón de riesgos que uno asume cuando emprende y que no necesariamente nos imaginamos y que aún así enfrentamos. Y yo creo que es súper importante tener como emprendedores una mentalidad de que en el fondo también sopesar los riesgos. O sea, no podemos hacernos los locos y no podemos dejar todo al azar. Y la verdad es, como dice Elon Musk, que cuando uno establece que algo es posible, entonces es probable que ocurra. Y uno dice, sí, o sea, está dentro de las opciones, pero ¿qué pasa si si tengo un problema de liquidez, tengo que pagar sueldos a fin de mes? Eso es posible que pase y es probable que pase. Entonces, ¿cómo también me preparo? O sea, ¿cómo leo esas señales de advertencia que me da el camino y que en el fondo voy a tener que ponerle entonces mucho empeño en poder descifrar y tener mi plan de ruta asociado a eso también y que no me cruce el canguro por delante cuando me avisaron que podía venir? Ahora, más allá de los riesgos, y cuando uno ve todo esto, como que dicen, chuta, que es como desalentador, ¿no? Es como, qué miedo, ¿por qué voy a hacerlo? Mejor me quedo en realidad en mi torre de cristal. Pero hay algo bueno del miedo, hay muchas cosas buenas del miedo. El miedo es un sistema, como ahí lo que dicen las definiciones, es un sistema de alarma que en el cerebro se activa cuando hay una posible amenaza. Y te condiciona una respuesta adaptativa que cambia tu manera de pensar, de comportarte e incluso cambia tu cuerpo.
¿no es cierto? Empezamos a sentir sensaciones, se aprieta la guata y se aguzan todos los sentidos. Y al aguzarse todos los sentidos, nos permite responder con mayor rapidez y eficacia ante situaciones adversas. Y esa es la gracia que tiene el miedo, que en el fondo nos empodera para poder responder. Y eso a mí, no sé, a mí me gusta un poco eso, cuando algo me da un poco de miedo o me da harto miedo, porque en el fondo es un desafío como medio animal, ¿no es cierto?, que te permite al final sacar lo mejor de ti. Y yo creo que, no sé, desde chica, cuando uno dice, me tiro, no me tiro del tobogán, o aprendo, no aprendo, qué sé yo, andar en bici sin ruedita, algo tan simple como era eso, que nos daba pavor cuando éramos chicos, acordarnos de eso y sacar los recursos que uno necesita para poder responder con rapidez, porque al final un emprendimiento es eso, es emprender desde lo rápido y tomar decisiones en tiempo real. Así que... hola. El miedo es normal y beneficioso y en el fondo es un factor protector de los emprendedores, pero siempre que te movilice, o sea, obviamente que no te paralice, que el miedo te lleve a dar el salto, te lleve a saltar la valla, te lleve a aplicar tu mejor estrategia y a responder con rapidez. Así que no le tengan miedo al miedo, porque el miedo al miedo es súper fuerte. El miedo al miedo te paraliza y eso no es bueno. Ahora, lo bueno y cuando uno estudia un poquito la temática del miedo, es que los contextos sociales te ayudan por una parte, te condicionan a aprender ciertos miedos. Los niños y la gente joven es menos miedosa que la gente a veces que ha tenido, por ejemplo, mala experiencia o que le agarra miedo a algo. Esos son miedos aprendidos, ¿no es cierto? Que muchas veces son justificados, obviamente. Si a uno alguna vez le han robado, pucha, después anda con mucho más precaución y cuidado por una cuestión obvia. Pero también se pueden desaprender los miedos. Y yo creo que eso qué bueno saber que podemos dejar de tener miedo, que podemos dejar de, tener como enfrentar situaciones estresantes y salir adelante y que nos vaya bien. Yo creo que emprender es una de ellas. Emprender es una de las situaciones que te enseña a no tenerle miedo al miedo y a desaprender el miedo. Y por otra parte, también el miedo se relaciona con otros conceptos como complejos, como el miedo, por ejemplo, a algunos sentimientos, al amor, al ridículo y también el miedo al éxito. Y yo creo que el miedo al éxito es algo que también enfrentan las personas que emprenden, el hecho de quizá no sentir que no pueden lidiar con el éxito. Y de hecho, eso es tiene hasta un nombre, se llama el complejo de Jonás, que es el miedo al éxito. Y a mí me gustaría un poco hablar de los componentes del miedo al éxito, que al final son cosas que nos persiguen y nos pueden dar una trampa a nosotros mismos. Por una parte está el miedo al fracaso, bueno, que es obvio, ya hemos como hablado harto de eso, todo lo que uno arriesga y en el fondo lo que puede perder y es súper válido tener miedo a fracasar. Pero por otra parte también el miedo al que dirán. A mí me pasa mucho que te preguntan cuando uno emprende y a veces emprendí una vez, no le fue tan bien, volvió a emprender y te preguntan de alguna manera, ¿por qué lo estáis haciendo? Si tenías un montón de otras alternativas, en el fondo te volviste loca. ¿Para qué estáis metiéndote en ese tema? Y en el fondo uno empieza a ser quizá muchas veces el bicho raro de su amigo, de su grupo de referencia, porque en realidad no todo el mundo tiene este bichito, no todo el mundo
le gusta y la verdad es que el dejar de pertenecer a un grupo de, por ejemplo, ejecutivos de una empresa grande y tirarse, de repente también pensamos, estoy muy viejo, no es para mí, ¿qué va a pasar en ese momento cuando en realidad quizás no me vaya tan bien? ¿Y por qué? O sea, todos los... no sé, cuestionamientos sociales que a veces vienen asociados al hecho de arriesgarse. Yo creo que es muy bonito cuando uno ve los casos de éxito en el diario y los super unicornios, pero uno dice, o sea, el 90% de los emprendedores no les pasa eso y aún así pueden tener un muy buen negocio, pero de todas maneras hay que despertenecer a un grupo y querer pertenecer a algo nuevo que se está creando y eso es potente. Después hay otros dos componentes o factores del miedo al éxito que tienen que ver con de sentirse merecedor del éxito y con manejar el éxito. Que no me quiero extender mucho en esos dos porque en realidad yo creo que tampoco nunca, en mi caso nunca tanto éxito. Así que, pero sí, el miedo a sentirse solo y diferente me ha pasado mucho y no sé si a ustedes también, el hecho de sentirse como un ave rara y que uno está tratando de hablar. Acá estamos todos en un ambiente muy familiar donde a lo mejor estamos muy conectados por un mismo espíritu, pero muchas veces en el día a día uno sí se siente solo, sí se siente distinto y la soledad del que emprende, no sé, hay que tratar de lidiar con eso y también salir de eso y buscar justamente estas redes de networking y estas formas de encontrarse con otras personas que tengan tu mismo interés, tu mismo ganas de hacer cosas nuevas y buscar, no sé, como decía una amiga mía, aves de la misma bandada vuelan juntas, de buscar cuáles son esas aves que te pueden acompañar en tu vuelo del emprendedor, que uno sale de su día a día y se encuentra con que y no eres el único, así que no hay que sentirse ni tan solo ni tan distinto. Y atreverse, yo creo que atreverse, pintarse la cara y salir a dar el grito de lucha es súper importante. Y en el fondo, todas las estrategias que a veces uno ve, por ejemplo, en la guerra, como que parecen absurdas, ¿no es cierto? Hacer el canto, el grito, de todas esas como pequeñas rutinas que de repente uno pueda tener en su empresa, en su pequeño emprendimiento, no importa, pero que te ayudan a salir adelante con todo el equipo y con toda la fuerza, con tu grito de guerra y pelear contra el más grande o tratar de atraer al más grande en este caso, ¿no es cierto? Pero o sea, no somos ni tan pequeños ni tan irrelevantes como para no poder hacerlo. Y si realmente creemos y tenemos en nuestro interior una fuerza que nos lleva adelante, tenemos que creer en ella. Súper, súper importante. Porque al final, ¿qué importa? O sea, ¿qué importa? Atreverse a ser un poco distinto. ¿Qué importa eso? Y que nos caiga la lluvia, y que nos apasionemos, y que podamos en el fondo, y aquí un poco yendo como a la otra parte de los conceptos que quería comentarles hoy. Una cosa es el miedo y otra cosa es la pasión, ¿no es cierto? La pasión es lo que realmente enciende la llama. Enciende la llama y nos lleva a, no sé, a dar la carrera, a recorrer millones de kilómetros, a tirarnos al cuello de nuestro objetivo. Y en el fondo, porque pasión es un sentir o casi un sufrir, ¿no es cierto? Es casi un sufrimiento que tenemos por una afinidad muy intensa a una idea o a algo. Y ese sufrimiento, en mi caso, por ejemplo, yo tenía un gran sufrimiento que yo soy enferma de feminista y entonces me di cuenta porque de chica tuve un papá que era también muy feminista y siempre me dijo, dale, tú puedes, te va a ir regio, la vaya a romper,
y en el fondo con una creencia y un empoderamiento tan grande desde mi casa, también de haber visto a mi mamá, que también era una mujer que siempre fue profesional, que hacía clases en la universidad, que siempre trabajó. Entonces me tocó y fue un poco desilusionante cuando salí al mundo del trabajo, ver que en realidad sí habían algunas barreras para las mujeres y habían barreras que a veces eran potentes y que eran sesgos inconscientes que hasta uno mismo tenía, no sé, ser la única mujer en un comité de 15 hombres que están todos hablando sobre la próxima colección de bikini y tener algo que decir y sentir que nadie te está escuchando, son pequeñas cosas que uno se empieza a dar cuenta que en realidad todavía no hemos logrado un 100% de equidad en nuestro desarrollo laboral y profesional. Y yo tengo esa pasión desde siempre de querer luchar por emparejar las oportunidades y por emparejar la cancha. Y eso ha sido para mí un motor súper importante, una pasión gigante en todos los emprendimientos que he hecho. Porque me interesa relevar la voz de las mujeres, me interesa que salgan de la conversación, me interesa que no hayan mitos, que podamos conversarlo, que no tengamos, que los hombres también puedan entender y sean nuestros aliados. Entonces, para mí eso fue lo que me llevó, fue la pasión que me llevó a hacer lo que hice tanto en Women Talk como en Womanize. Así que, no sé, yo creo que todos tenemos distintas pasiones y es importante poder darle un sentido a esa pasión, un sentido que sea de negocio también. Así que, y sentir que esta es algo que te entusiasma y que realmente te conecta con justamente lo que te lleva a perseguir tu sueño y lo que te lleva a lograr lo que parecía imposible. Eso es súper importante. Ahora, sí, nos equivocamos. Y como dice Mafalda, ¿qué es eso? ¿Qué es el error? El error es la posibilidad de mejorar y de corregir lo que hacemos. Y ahí solamente un pequeño como reflexión o recomendación en realidad. Hay un libro que se llama En defensa del error, que no tiene nada que ver con el emprendimiento per se, sino que es un libro que es chistoso, es como súper humorístico. Hoy nos estamos incendiando. Pero lo simpático de este libro es que habla cómo el error y el no saber lidiar con el error nos puede llevar a cometer, no sé, grandes equivocaciones. Lo importante es abrazar el error y reírse y lograr aprender del error y no negar que existe. Es un poco su filosofía y ver cómo también esa forma de verlo y de enfrentar el error tiene que ver también en nuestras relaciones, en nuestra familia, no necesariamente solo en nuestros negocios. Yo creo que saber que nos vamos a equivocar y como abrazar la cultura de poder enmendar esos errores y aprender de esos errores y sentir que en el fondo necesitamos equivocarnos para poder aprender, es algo que yo creo que nos hace mucha falta. Así que les recomiendo mucho ese libro, En defensa del error. Es muy bueno y muy divertido. Y porque pensar es gratis. O sea, una vez que nos equivocamos, tenemos que realmente hacer el ejercicio, hacer la reflexión. Y yo creo que es muy importante poder pivotear. Ya hemos visto, y bueno, lo que comentábamos antes, cómo partieron muchos de los negocios que hoy día son exitosos, como Notco, como Corner Shop, como Betterfly. Ellos ajustaron sus formas y remodelaron sus negocios para poder hacerlos más apropiados a una realidad. Yo creo que es muy importante y es una obligación el pivote. Ahora, y del pivote al plan B,
y al plan C o D o de nuevo el A. O sea, yo creo que es importante entender que no es malo quizás elegir y irse por el plan B y seguir adelante. Yo creo que, bueno, eso es un poco lo que hoy día quería contarle y desde una postura como muy humilde y también invitarlo a reflexionar de que dónde está nuestro fuego interno y nada, que le demos, porque aunque parezca que es difícil, se puede. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paulita. Y quisiéramos saber si alguien tiene alguna pregunta que hacer a Paula. ¿No? ¿A todos les quedó todo perfectamente claro? ¿Sí? Perfecto, Paulita. Muchísimas gracias. Gracias, Rafa. Felicitaciones por toda la idea, por el emprendimiento. Y gracias. Y gracias también por ser directora de todo esto. O sea, si no fuese por la idea que ustedes tuvieron con ETM, ninguno de nosotros estaría aquí. Así que la verdad, muchas gracias. Se pasaron.